Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí: no temas, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Puedes gozarte delante del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Digno eres Cristo. Oh, Jesucristo es varón de guerra. Y Él desarma a nuestros enemigos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Para Dios la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Estamos contentos porque estamos un día más para compartir el reino de los cielos. Amén. Dios bendiga a mi hermano Sebastián. Amén. Dios te bendiga, hermano mío. Un gusto saber ahí que se conectó. Amén. Dios bendiga también a la hermana Sole. Amén. Que también envió su saludo. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a estos varones y a esta varona. Amén. Discípulos de Cristo. Amén. Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a estudiar el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Así que necesito que coloque toda su atención para que podamos entrar de lleno al mensaje. Amén. Mientras tanto, también está nuestra hermana Natalie. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a la hermana Natalie. Bendiciones, mis Amén. hermanos. Amén. Dios bendiga a la hermana Natalie, que ella también nos está acompañando para que podamos transmitir en directo y también, sobre todo, poder aprender de la palabra del Señor. Amén. Ya, mi hermanito, Dios le bendiga. Y vamos a entrar de lleno al mensaje. Amén. Gloria a Dios. Ya, Dios bendiga a todos mis hermanos que se están conectando. Amén. Y también compartirle que si tiene su Facebook y está viendo el mensaje, también lo puede compartir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya vamos a estudiar el arrebatamiento de la iglesia. Amén. El arrebatamiento de la iglesia, un evento muy importante. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Santo el nombre del Señor. Amén. Ya. Pregunto si se escucha bien. Quiero saber si se escucha bien. Está la hermana Sole escuchando, así que vamos a preguntarle a ella si se escucha bien. Gloria a Dios para siempre. Antes de comenzar, acuérdense que este es nuestro primer directo a través del Facebook. Amén. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Rey. Ya. Ya, mi hermano, Dios le bendiga y vamos a entrar de lleno al estudio. Gloria a Dios. Voy a invitarlo como siempre lo hacemos en todos los discipulados. Abra su Biblia. Gloria a Dios para siempre. Tome su Biblia, un lápiz. Amén. Y también un cuaderno. Porque vamos a estudiar un misterio de la iglesia. Amén. Y el misterio de la iglesia es el arrebatamiento. Vamos a estudiar el arrebatamiento de la iglesia cuando el Señor llame a su pueblo. ¿Quién es el pueblo del Señor? Todos aquellos que han confesado con sus labios que el Señor Jesucristo es su Señor. Amén. Y cuando hablamos de que el Señor Jesucristo es su Señor, quiere decir de que son personas que viven conforme a la fe y a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a mi hermana Marcela. Amén. Se conectó la hermana Marcela, también la está viendo. Gloria a Dios.
Y ahí también, hermanos, aprovechen a enviar saludos, preguntas, gloria a Dios. Lo importante es que podamos compartir del reino. Ya, mi hermano, Dios les bendiga, amén. Y vamos a entrar de lleno al estudio del arrebatamiento. Necesito que ustedes me digan si están escuchando bien, o está muy fuerte también el tema de la música, amén. Santo el nombre del Señor. Ahí necesito que estén compartiendo, gloria a Dios. Pueden hacer preguntas igual, hermano. Aquí el hermano Andy va a estar respondiendo en vivo las preguntas. Las pueden escribir, hermano, ahí. Hagan sus comentarios, sus consultas. Este es un estudio. Recordemos que esto es un estudio, mi hermano. Gloria a Dios. Que cualquier cosita aquí el hermano Andy va a ir respondiendo. Sí, amén. Ese es el corazón del discípulo es el corazón de querer aprender. Por algo el discípulo es el aprendiz, es el alumno, es el hombre, gloria a Dios para siempre, o la mujer que está dispuesta a escuchar palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya, la hermana Marcela dice que sí, se escucha excelente todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Perfecto. Ya vamos a entrar al estudio. Se llama el estudio del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Gloria a Dios para siempre. Esto es un misterio que estaba escondido. Gloria a Dios para siempre. Desde los tiempos antiguos, al igual que la iglesia en el antiguo pacto. Gloria a Dios para siempre. O el tiempo de la iglesia. Gloria a Dios. O el tiempo de que los gentiles creyentes se acercasen a Dios. También era un misterio en el antiguo pacto. Amén. Pero hoy día Dios le ha placido. Gloria a Dios para siempre. Hoy día Dios le ha placido que nosotros podamos entender las escrituras. Así que le voy a invitar que busque 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo, gloria a Dios para siempre, 16. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito el nombre del Rey. ¿Quién resucitará primero? Los muertos en Cristo. En el verso 17 dice: luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Ya, vamos a orar ahora para que todo lo que hagamos sea siempre conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, porque tú estás en medio, Señor. Nosotros cumplimos, Señor, con el llamado, Señor, de predicar tu palabra a toda criatura, Señor. Ocupamos, Señor, todo lo que está en nuestras manos, Señor, hoy día a través de las redes sociales. Queremos ensanchar tu nombre, Padre amado. Bendícenos, Dios mío, con toda bendición del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Entonces nosotros tenemos que ver que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, gloria a Dios para siempre. ¿Quién es el que llama a la iglesia? El que llama a la iglesia es el Señor mismo. El Señor mismo, estamos hablando en este caso de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, gloria a Dios para siempre, que llama a su iglesia. Por eso dice: porque el Señor mismo, no es un ángel. Amén. Usted tiene que entender que no es un ángel, no es un arcángel, gloria a Dios para siempre, ninguna autoridad angelical, sino que es el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Amén. Y aquí va haciendo como, gloria a Dios para siempre, dice con voz de arcángel. Y aquí viene la enseñanza. ¿Por qué dice con voz de arcángel? Porque el arcángel, usted debe entender que la palabra arcángel se deriva de dos palabras, que es arc y ángel, y ángelo, amén, que significa jefe de ángeles. Entonces, ¿qué es lo que está hablando la palabra del Señor? Aquí está hablando de un ser angelical con autoridad, amén. Entonces lo está tomando como ejemplo, con voz de arcángel, o sea, con toda la autoridad, el Señor Jesucristo llamará a su iglesia, y con trompeta de Dios, amén. ¿Cómo llamará a su iglesia? Con trompeta de Dios, amén. ¿Por qué significa la trompeta?
La trompeta también en la Biblia tiene mucho significado. Entre ellos, gloria a Dios para siempre, está ejemplo cuando suena el shofar en el Antiguo Testamento, significaba para que el pueblo se reuniera. Era uno de los toques que tenía el shofar. Entonces cuando el Señor hable o mande a llamar a su iglesia, será con trompeta de Dios, será para reunir a los hermanos en Cristo, será para reunir a todos los hijos de Dios a través de los 4 puntos de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahí se levantarán todos los cristianos. Gloria a Dios para siempre. Y descenderá del cielo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Acuérdense que hoy día el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia. Es el sumo sacerdote. Bendito el nombre del Señor. Entonces descenderá ¿para qué? Para venir a buscar a su amada, a su novia. Hoy día, ¿quién es la amada? ¿Quién es la novia? Hoy día la amada y la novia es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que alabamos y bendecimos el nombre del Señor, somos la novia. Amén. Nosotros estamos ataviadas como iglesia, amén, como la amada para el Señor, para el encuentro. El Señor Jesucristo es el novio, así dice la Biblia. Amén. Y descenderá del cielo, gloria a Dios para siempre. Y aquí vienen 2 acontecimientos. El primer acontecimiento es que cuando el Señor venga del cielo, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién resucitará primero? Porque todas las cosas de Dios también tienen un orden. Dice la Biblia que primero resucitarán los muertos en Cristo. Aquí hay una cosa muy importante que hay que rescatar. Amén. La religión del mundo dice que todos son hijos de Dios. Las personas que van caminando en la calle, todos se autoproclaman hijos de Dios. Amén. Pero usted tiene que entender que lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 12, gloria a Dios para siempre, dice la Biblia, mas a todo lo que le recibieron, le dio potestad. Escúchelo bien, se lo voy a leer. Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todo lo que recibe la palabra, todo lo que recibe la palabra y cree en el Señor Jesucristo y guarda su mandamiento, gloria a Dios para siempre, y coloca su fe en aquel que murió en la cruz, esencialmente, dice que a lo que creen en su nombre le dio potestad. Potestad significa derecho. Amén. Autoridad. Gloria a Dios para siempre. En este caso, derecho de ser llamado hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el ser hechos hijo de Dios es un título. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aquí no hay que proclamarse ser hijo de Dios, sino que nosotros somos hechos hijos de Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. En el verso 13 dice, las cuales no son engendrados de sangre, o sea, no se hereda, gloria a Dios para siempre, a través de los hombres, ni voluntad de carne, ni voluntad de que yo como hombre puedo justificar a otro hombre, o otra persona puede justificarme a mí. No hay voluntad de carne, ni tampoco, bendito el nombre del Rey, engendrado de sangre. Eso no quiere decir si el abuelito, gloria a Dios, es un aleluya, es un hijo del Rey, es un servidor de Cristo. Y el nieto, gloria a Dios para siempre, no le interesa el reino de los cielos. No quiere decir que por causa del abuelito, el nieto es hijo del Rey. Santo el nombre del Señor. Sino que el nieto tiene que aceptar al Señor Jesucristo en su vida y en su corazón para ser llamado hijo de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y también dice, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ni voluntad de varón. Como les decía, no por nosotros, no por fuerza humana, no porque entre nosotros no podemos justificarnos entre nosotros mismos. Yo puedo justificarlo a usted como usted puede justificar a mí. Amén. Pero el que murió en la cruz y el que derramó sangre preciosa es el Señor Jesucristo. Y Él es el que llama, y Él es el que santifica, y Él es el que se glorifica. Gloria a Dios para siempre. Amén. Acuérdense que nosotros los cristianos solamente somos instrumentos en la mano de Dios. No somos más que eso. Somos pequeños parlantes que predicamos, anunciamos sus virtudes. Ocupamos todas las plataformas necesarias. Como ejemplo, en este caso estamos ocupando Facebook para predicar. Santo el nombre del Señor. Como el día de mañana vamos a estar también en la radio. Bueno, donde el Señor quiera que estemos predicando, vamos a estar ahí glorificando y exaltando su nombre. Ya miren, para que volvamos al
al estudio. Entonces la Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Y aquí hay una característica especial. Aquí los muertos que serán resucitados primero tienen apellido. Amén. Tienen una patente. Están marcados, están señalizados. ¿Y por quién está señalizado? Por un Señor, por un, gloria a Dios para siempre, por un patrón. Amén. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Santo el nombre del Señor. Dice, todos los muertos en Cristo. Cuando nosotros hablamos de los muertos en Cristo, estamos hablando de las personas que están durmiendo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Cuando hablamos de que están durmiendo, estamos hablando de que el cuerpo está durmiendo. Acuérdese que nosotros cuando nacimos desnudos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Nosotros nacimos desnudos y cuando nos morimos, desnudos también nos vamos a la tierra. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender que todo lo que han muerto es la esperanza. Todo lo que se murieron abrazando la cruz. Todo lo que han muerto obedientes. Gloria a Dios para siempre. Todo lo que murieron obedientes, hermanos míos, entrarán y escucharán el shofar. Amén. La hermana Marcela dice, y somos apartados. Amén, hermana Marcela, somos apartados, somos santos. Y no por justicia propia, sino por aquel que murió en la cruz del Calvario. Su sangre nos santifica. Entonces la iglesia, la que está comprada por precio de sangre, bendito el nombre del Rey, la iglesia que está comprada por precio de sangre, es la iglesia que va a escuchar cuando venga el Señor desde los cielos y llame a su iglesia. Y entrará y subirá cualquiera. No, subirán los muertos en Cristo. Amén. Entonces aquí ya empezamos a discernir. Gloria a Dios. La Biblia dice, escúchelo bien, que hay dos caminos, ¿cierto? El ancho y el angosto. La Biblia habla de los hijos de Dios, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 12, lo acabamos de leer. Pero la Biblia también habla de los hijos del diablo. Bendito el nombre del Señor. Eso al mundo no le gusta. Al mundo le gusta que todos somos hijos de Dios. El mundo justifica a sus familiares cuando roban, matan, asesinan. Santo el nombre del Señor. O se mueren robando o se mueren de muchas formas, pero sí la voluntad de Dios. Y dice, no importa, el abuelito, la abuelita, mi mamá, el papá está descansando. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que todo esto, hermanos míos, todo esto no es por las obras. Yo puedo ser el mejor papá. Puedo ser la mejor mamá también. Puedo ser el mejor hijo. ¿Se va entendiendo, no? Usted puede ser la mejor mamá, la mejor abuela. Pero si usted muere en pecado, ninguna de sus obras justifica su pecado, porque nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a la hermana Marcela ahí que está aportando. Amén. Así que, hermano, si usted está viendo, puede escribirnos. Amén. Porque la idea es que esto sea un estudio. Vamos conversando. Yo aquí también estoy mirando una pantalla y estoy viendo lo que usted está escribiendo. Amén. Dios le bendiga, con tal de que no escriba algunos garabatos. Ya sonríe, Cristo le amo. Amén. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Este es nuestro primer discipulado por Facebook. Así que le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Nosotros ya llevamos prácticamente 9 meses discipulados. Gloria a Dios. Esto es un entre paréntesis nomás. Llevamos más de 9 meses. Hemos estudiado diferentes temas. Gloria a Dios. Hemos estudiado la cruz. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hemos estudiado el antiguo pacto y el nuevo pacto. La diferencia entre los dos. Estudiamos la dispensación hace poco. Gloria a Dios. Las dispensaciones. Y hoy día estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia. Así que invito a todos mis hermanos que están mirando, que están ahí, gloria a Dios para siempre, viendo este video, pueden compartir, pueden escribirnos, haciendo preguntas o también pueden participar como lo está haciendo nuestra hermana Marcela. Dios le bendiga, hermano. Amén. Ya. Entonces todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando nosotros hablamos de los muertos en Cristo, estamos hablando de aquellos que murieron conforme a la voluntad del Señor. Todos aquellos que se abrazaron a la cruz y murieron en la victoria, o sea, murieron abrazándose hasta la fe. No dejaron ni abandonaron su fe, al contrario, se abrazaron al Señor. En aquel día, gloria a Dios para siempre, y los muertos, y aquí vamos a la enseñanza, y los muertos que no están en Cristo,
Aleluya, ve como le decían delante, el camino ancho, el camino angosto, los hijos del diablo, los hijos de Dios. A la gente le gusta justificarse y ser todo bueno, pero para Dios no. La Biblia siempre ha hablado, gloria a Dios para siempre, de dos bandos. La Biblia dice en una parte, todo aquel que confesar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que confesar el nombre del Rey, este será salvo. Pero la Biblia también dice, pero todo aquel que me negare, yo lo negaré. Usted tiene que entender eso. Aquí lo importante es cómo nosotros morimos. Nosotros aquí vinimos a la tierra. Nosotros los discipulados habíamos aprendido que hemos venido a la tierra ¿a qué? ¿A aprender qué cosa? Obediencia. El Señor Jesucristo aprendió obediencia en la tierra. Y cuando nosotros entendemos que en la fe nos lleva a la obediencia de la palabra, nosotros vamos a vivir siempre conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Primero, ¿qué significa los muertos en Cristo? Que todos aquellos muertos, que todos los muertos que no son, gloria a Dios para siempre, que no mueren en Cristo, gloria a Dios, no serán resucitados. Todavía estará su cuerpo, gloria a Dios para siempre, en la tumba. Santo el nombre del Señor. Su alma todavía estará en el Hades. ¿Por qué, hermano mío? Porque muchas personas mueren, pero mueren sin Dios. Muchas personas mueren incrédulas. Muchas personas mueren ateas. Muchas personas mueren alejándose de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Nico también, amén. Ahí puso su aporte también ahí. Dios bendiga a la hermana Nico. Gloria a Dios para siempre. Así que, mi hermano míos, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los muertos que no tienen a Cristo no serán resucitados hasta la otra resurrección. Gloria a Dios para siempre, y que tiene una diferencia de más de 1000 años de hombre. En la primera resurrección usted tiene que entender que la primera resurrección es de los santos, es de los hijos de Dios. La primera resurrección es de los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es de los bienaventurados. Esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección, gloria a Dios para siempre, es la de los perdidos. Es de aquellos que no tienen inscrito su nombre en el libro de la vida. Serán resucitados, gloria a Dios, para ser enjuiciados y luego ser echados al lago de fuego. Por eso la Biblia dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Gloria a Dios para siempre. Por eso, como dice la Escritura, esta es nuestra bienaventuranza, la que no avergüenza. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a nuestra hermana Marcela, nuestra hermana Nico. Amén. Nuestra hermana Natalie también. Amén, amén. Saludos a mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Hermanas. Amén. Las discípulas del Señor, si nosotros estamos llenos de discípulas. Santo el nombre del Rey. Amén. Ya. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, Dios le bendiga, mire. Entonces todos los muertos sin Cristo no serán resucitados ahora. ¿Y sabe lo bonito de esto? Al menos nosotros que hemos creído en la palabra del Señor y sus tiempos, es que el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Hoy día estamos viendo las señales y las señales cumpliéndose. Amén. En cualquier momento el Señor Jesucristo tomará su iglesia. Gloria a Dios para siempre. Y vendrá no solamente por lo que están viviendo, por lo que hoy día están predicando, ensanchando, sino que también vendrá por aquellos, gloria a Dios, también vendrá por aquellos que murieron en la antigüedad. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Sebastián. Amén, por hermano. Dios le bendiga, hermano Seba. Yo solamente puedo ver los comentarios. Amén. Así que si ustedes van comentando, van preguntando, van haciendo su acotación, téngalo por seguro que lo voy a estar leyendo, hermano. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. Este es el discipulado. Amén. Ahora lo estamos haciendo abierto. Esa es la única diferencia. Antes lo hacíamos por Meet Google. Amén. Por el Google Meet. Amén. Y ahora lo estamos haciendo a través del Facebook. Amén. Hay mucha gente también. Puede compartir también este directo en su contacto. Algún amigo, algún hermano que quiera aprender de la palabra. Gloria a Dios para siempre. Porque hay gente que quiere aprender de la palabra de Dios. Amén. Ya, Dios bendiga a la hermana Nico, a la hermana Marce, a mi hermano Sebastián. Santo el nombre del Señor. Amén. Si me falta algún santito también anótese y lo vamos saludando, hermano. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa resurrección y esa bienaventuranza está
está para cualquier momento. Y esa es la característica, está para ahora. Bendito el nombre del Señor, está para mañana, está para pasado mañana. Cuando el Señor llame a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero más aquellos que murieron en el pecado, gloria a Dios, y rechazando el mensaje de Cristo, serán resucitados no ahora, después de 1000 años, después del milenio, después de la dispensación milenial, la cual Jesucristo tiene que reinar en la tierra. Después del milenio serán resucitados, pero para condenación y confusión eterna. Bendito el nombre del Señor. Así que espero en el Señor que se goce. Amén. Vamos en el verso 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Ya, el apóstol Pablo primero está diciendo, luego nosotros. Amén. Pablo se está considerando parte de la iglesia. O sea, Pablo estaba esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pablo esperaba la venida de su Señor. Por eso él se incluye. Amén. Otra cosa importante, Pablo, ¿a qué le está escribiendo? ¿A qué le está enseñando? Le está enseñando a una iglesia cristiana. A una iglesia cristiana que estaba en la iglesia de Tesalónica. A los tesalonicenses. Amén. Y como Pablo era el enseñador, era el apóstol de gentiles, Pablo le enseñaba directamente a la iglesia, diciéndole, gloria a Dios, que nuestro Señor, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escúchelo, los que vivimos seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde estaremos? Siempre con nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Otra cosa importante, hermanos, también, que nosotros lo primero que tenemos que hacer es diferenciar. Amén. Tenemos que diferenciar entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Amén. Eso téngalo por seguro, mi hermano, mi hermana. Tenemos que aprender a diferenciar. El arrebatamiento de la iglesia es cuando el Señor llame a la iglesia a las nubes, a su presencia. Bendito el nombre del Señor. Y en la segunda venida, escúchelo, y en la segunda venida es cuando Cristo desciende del cielo para juzgar la tierra. Y el Señor Jesucristo ya del cielo desciende junto a los ángeles de su poder y también desciende junto con la iglesia. Amén. Pero ¿para qué? Para juzgar al mundo, para tomar al anticristo, al falso profeta, echar al lago de fuego, Satanás echarlo al abismo y el Señor Jesucristo reinar en Jerusalén. Y esa es la diferencia. Y otra cosa importante también para que aprenda a diferenciar, mi amigo, mi hermano en Cristo, es que, ¿por qué se llama segunda venida? ¿Por qué nosotros le llamamos la segunda venida? Porque anteriormente Cristo ya había venido, había una primera venida. Y le hago la pregunta yo a usted, ¿dónde vino Cristo en su primera venida? ¿A qué país? ¿A qué nación? ¿A qué zona geográfica? Vino directamente a Israel. Por eso en la segunda venida, ¿dónde va a venir? A Israel. Santo el nombre del Rey. Así que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados. Amén. Así que dice, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Pablo dice, por tanto, alentaos. O sea, aliéntense, anímense, dense fuerza uno a otro, apóyense, apoyémonos. Amén. Apoyémonos uno a otro, no estar detrás para juzgar ni condenando, sino que al contrario, apoyándonos, animándonos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Entonces el arrebatamiento de la iglesia, amén. Dios bendiga a la hermana Marcela, amén, hermana Marcela, Israel. Sí, hermana Marcela. En la segunda venida de Cristo el Señor viene directamente a Israel. Pero en el arrebatamiento de la iglesia el Señor vendrá a buscar a los suyos. La Biblia dice que viene como el ladrón en la noche, ¿cierto? Y como el ladrón en la noche, ¿usted sabe cuándo un ladrón le va a entrar a robar en su casa? Usted no sabe cuándo un ladrón le entra a robar en su casa. Así también será el arrebatamiento de la iglesia. No se sabe la hora, no se sabe el cuándo, no se sabe el cómo. Cuando llegará el momento que desde el cielo sonará la trompeta y todos los hijos de Dios, los que están haciendo la voluntad
Y quiero recalcar esto porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquellos que hacen la voluntad, gloria a Dios para siempre, del Padre. Cuando nosotros creemos en aquel que murió en la cruz, nosotros estamos haciendo la voluntad. Y cuando creemos en aquel que murió en la cruz, también guardamos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Gloria a Dios para siempre. Incluso Jesús dijo: mi carga es fácil y ligera. Santo el nombre del Rey. Ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? Solamente tiene que aceptar a Cristo y decir: amén, Señor, yo me abrazo a la cruz. Yo me abrazo, gloria a Dios para siempre, y que tu sangre me limpie, me justifique. La Biblia dice que Él es abogado, gloria a Dios para siempre, para todo aquel que se confiese, Él es perdonador. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Así que ahora nos vamos a gozar en el Señor. Santo el nombre del Señor, escúchelo. Y ahora entramos ya de lleno al estudio. Oye, usted, créame que todo lo que hemos hecho es una pincelada nomás. No hemos hablado nada. Ahora vamos a entrar de lleno. Acuérdense que el estudio hoy día es el arrebatamiento de la iglesia. Es el misterio. Es el misterio que está escondido. Gloria a Dios. En una cierta ocasión a Jesús le preguntaron, bendito el nombre del Señor. ¿Y Jesús qué dijo? Ni aun los ángeles saben la hora. O sea, imagínense, ni siquiera los ángeles. Acuérdense, hermano, ustedes que están en el discipulado, que siempre han estado conmigo, que nuestro Dios es un Dios de misterios. Bendito el nombre del Señor. Dios es un Dios de misterio. ¿Qué significa que Dios sea un Dios de misterio? Que Dios tiene muchas cosas escondidas que ni aun los ángeles las conoce. Bendito el nombre del Señor. Y uno de ellos es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, y aunque venga un ángel del cielo, como dice Gálatas, a decirnos: no, el 25 de diciembre, gloria a Dios para siempre, del año 2025 viene Cristo. Y aunque viniera un ángel y nos pusiera una fecha, nosotros no podemos creerle. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendición, a Dios la gloria. Dios bendiga también a nuestro hermano Jonathan. Amén. Santo el nombre del Señor. No sé si va entendiendo lo que le estoy compartiendo. Nuestro Dios es un Dios de misterio. E incluso, hermano, incluso el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, el libro de Apocalipsis nos revela todo. Solamente es una lumbrera para nosotros poder entender los tiempos futuros. Pero tampoco es el corazón de Dios que nosotros conozcamos todo el futuro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misterio. Así como cuando comenzamos la iglesia, el Antiguo Testamento era un misterio. Por eso Pablo dice en su escrito, gloria a Dios para siempre, que en este tiempo a Dios revela este misterio, el tiempo de los gentiles, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Ahora todos somos la iglesia del Señor solamente por haber aceptado a aquel que murió en la cruz. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Acuérdense que estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia y ahora necesito toda su atención porque ahora vamos a entrar de lleno a los textos. Amén. Así que Dios le bendiga. Miren, le voy a compartirle algo y espero en el Señor que se goce. Amén. Dios, escúchelo, porque vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Dios le ha dado, ¿sabe cuántos días Dios le dio al hombre gentil? ¿Sabe cuántos días Dios le dio al hombre impuro, entre comillas? ¿Por qué impuro? Impuro para los judíos. Acuérdense que los judíos se consideraban puros. E incluso a la mujer samaritana la consideraban impura. Santo el nombre del Señor. ¿Se va entendiendo, no? E incluso, ejemplo, solamente para que vayamos ahí entendiendo al contexto de la Biblia. Ejemplo, un judío no pasaba por Samaria, sino que daba la vuelta para poder seguir su camino. ¿Por qué? Porque lo consideraba impuro. A los gentiles los consideraba perros. Santo el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se consideraba la nación santa. Pero a Dios le plació ir a buscar a la que no era amada. ¿Quién es la que no era amada? Las naciones paganas. Y de ahí levantar hijos a través de el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos días, escúchelo bien, cuántos días Dios le dio al mundo gentil para que se arrepiente y para que se convierta? El Señor le dio 2 días. ¡Qué tremendo! Amén. ¿Cuánto le dio el Señor? 2 días. Y ahora escúchelo bien porque esta enseñanza es súper bonita, hermano. Mire, ¿cómo lo sé yo? El Señor nos dio 2 días para reconocerlo. Acuérdense que la Biblia dice que un día para el Señor, ¿cuántos son para nosotros? Es como 1000 años. Ya, primero, no son 1000 años. Es como 1000 años.
Puede ser un poquito más, como puede ser un poquito menos, un aproximado. Amén. Es una característica importante esa. Miren, si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 43, escúchelo bien. Nosotros vamos a conocer la historia, gloria a Dios para siempre, de la mujer samaritana, de la impura. Escúchelo bien. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, hablando de los tiempos. Y dice en el verso 39 al 43, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De la mujer samaritana. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Por la palabra. Amén. De la mujer samaritana. Que daba testimonio. Representa a la iglesia. La que da testimonio. Y creyeron. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él. Y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí. ¿Cuántos días se quedó el Señor? Dice la Biblia que se quedaron 2 días. 2 días se quedó el Señor con los samaritanos. Solamente 2 días. Vamos al verso 42. Escuchen. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le hago la pregunta yo a usted, ¿cuántos días se demoraron los samaritanos en reconocer que Jesús era el Salvador del mundo? 2 días. Y en los samaritanos representa lo impuro. Santo el nombre del Señor. Entonces aquí el Señor ya no está hablando, gloria a Dios, que en 2 días Dios le daría al pueblo impuro, a los gentiles, santo el nombre del Señor para los judíos, 2 días para que nosotros lo reconozcamos como el Señor y Salvador. Verso 43. 2 días después de allí salió de allí y fue a Galilea. 2 días después salió. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, amigos, hermanos y Cristo, acuérdense que pueden hacer preguntas, gloria a Dios, pueden hacer preguntas, estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia, siempre conocemos los textos más conocidos, pero escúchelo bien, ahora la idea es abrir las escrituras, es el corazón de estos discipulados, amén. Mire, abra su Biblia en Oseas, vamos al libro de Oseas. Si nosotros vamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo del 1 al 3, escuchen, la Biblia también empieza a hablar de los 2 días. Miren, santo el nombre del Señor, amén. Dios le bendiga, acuérdense que pueden estar aportando, gloria a Dios, en los comentarios, para que vayamos interactuando. Miren, en Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3, escúchenlo, estamos hablando de los 2 días. Dice la palabra del Señor, venid y volvamos a Jehová. Escúchenlo. O sea, está escribiendo y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Escúchenlo. Nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. La pregunta es, Oseas, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está profetizando? Le está profetizando al pueblo de Israel. Y en el 3er día nos resucitará. ¿Cuándo será resucitado Israel? En el 3er día nos resucitarás. Y viviremos delante de Él. Amén. Ya, después va a entrar el verso 3. Escúchelo. Mire qué bonito la enseñanza. Este es el llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel, pero dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, Él quitó, Él sacó. Y nos curó, y nos curará, hirió y nos vendará. Amén. Cuando el pueblo fue arrebatado de su tierra, en el año 70, después que rechazaron al Cristo, gloria a Dios, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fue dispersado por el mundo. Hasta el año 1948 que Israel volvió a ser nación. O sea, del año 70 al año 1948, Israel tuvo, gloria a Dios para siempre, 1878 años, sin tierra, sin casa, sin heredad. Era imposible que Cristo descendiese en ese tiempo a la nación de Israel, porque Israel no estaba en su tierra. ¿Se va entendiendo cómo se van cumpliendo la palabra del Señor? Gloria a Dios, escúchelo bien. Y dice, porque Él arrebató y nos hirió, lo dispersó por el mundo. ¿Y cómo los hirió? Permitiendo que se levantase un Hitler, matando a cuántos judíos. Y por medio de Hitler, gloria a Dios para siempre, Dios sensibilizó al mundo, y el mundo a través de la Nación Unida creó la nación de Israel.
Escuche lo que le estoy compartiendo, todo esto es profecía bíblica. Entonces usted tiene que entender que ahora sí los cristianos con mayor fuerza, más que los cristianos que hace 100, hace 200, hace 300 años que decían que Cristo venía, nosotros con mayor fuerza podemos decir que Cristo viene. ¿Por qué? Porque Israel ya está preparada. Gloria a Dios para siempre, para la segunda venida de Cristo. Entonces el arrebatamiento de la iglesia ya está a las puertas. Gloria a Dios. Amén. Entonces pues dice, y nos curará y nos vendará. Nos va a curar y nos va a vendar. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el pueblo de Israel va a ser curado? ¿Cuándo el pueblo de Israel va a ser sanado? ¿Cuándo el pueblo de Israel? Dice la Biblia que al tercer día no resucitará. Y aquí viene la enseñanza. Escúchelo, hermano. Para Dios la gloria, la honra y la alabanza. Estamos estudiando el arrebatamiento, aunque no lo crea. Para poder entender el arrebatamiento hay que entender los tiempos. Dice, nos dará vida después de 2 días. Primero, vámonos a la muerte y la resurrección de Cristo. El pueblo de Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ¿a quién crucificó? Al Señor Jesucristo. Cuando ellos desecharon, como dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron el mensaje del Señor Jesucristo. Cuando ellos rechazan el mensaje del Señor Jesucristo, escúchelo bien, la Biblia dice que el Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro 2 días. ¿Y cuándo fue resucitado el Señor Jesucristo? Al tercer día Cristo resucitó. Cuando Cristo resucita al tercer día, ¿a quién se le aparece? Se le aparece a las mujeres, ¿cierto? Y luego se le aparece a sus discípulos, a los apóstoles. Se aparece al remanente salvo de aquel que murió en la cruz. Amén. No se le presenta a los israelitas incrédulos, como Caifás, los sacerdotes y todo lo que crucificaron al Señor Jesucristo, sino que se le aparece al remanente fiel. ¿Qué es lo que representa eso? Eso representa que el pueblo de Israel, del momento en que crucificó a Cristo, iba a estar 2 días velados. 2 días, gloria a Dios para siempre, que no iban a poder reconocer a Jesús. E incluso hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no reconoce al Señor Jesucristo. Santo el nombre del Señor. Le hago la pregunta yo a usted, ¿cuántos años han pasado? Bendito el nombre del Rey. No sé si va entendiendo los tiempos. El arrebatamiento está muy cerca. Por eso el Señor dice que viene como ladrón en la noche, pero no al pueblo del Señor, porque el pueblo entiende los tiempos. Santo el nombre del Señor. Como dice la Biblia en Tesalonicenses, no andemos de noche, porque los de noche pecan, se embriagan. Andemos como de día. O sea, ¿cuál es el simbolismo del día? Del conocimiento. Gloria a Dios para siempre. Bienaventurados son los que lo hayan haciendo así, como trabajando en su viña, predicando, glorificando a Dios, exaltando su nombre. Amén. Entonces, hermanos, tienen que entender esto. Cuando el pueblo de Israel rechaza el mensaje de Cristo, literalmente para el pueblo de Israel Cristo va a estar oculto por 2 días. O sea, por 2000 años. Aproximado. Acuérdense que es como 1000 años. Entonces, van a haber 2000 años que el pueblo de Israel va a estar velado del Señor Jesucristo. Por eso, durante todos estos años, ellos hasta el día de hoy, como dice la Biblia en Corintios, sus pensamientos están velados, están, gloria a Dios para siempre, aún no pueden reconocer al Señor Jesucristo. Santo el nombre del Señor. Amén. Pero en estos 2000 años, ¿qué pasó? Que Dios hizo nacer al pueblo gentil. Gloria a Dios. Amén. Ya. Entonces, hermanos míos, para que usted pueda entender los tiempos, en qué tiempo estamos viviendo, mire. Nosotros estamos en el año 2022. La pregunta es, hermano Andy, estamos en el año 2022. Amén. Ya pasaron los 2000 años por hermano Andy. Y yo le puedo decirle, no, mi hermano. No han pasado los 2000 años. Bendito el nombre del Señor. Porque la gracia, el ministerio de la gracia, o la dispensación de la gracia, o la dispensación de la iglesia, nace desde el momento de la cruz. Y del momento de la cruz se cuentan los 2 días. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga. Así que los 2000 años todavía no se han cumplido. Pero sí lo que el Señor prometió, que al tercer día
la nación de Israel resucitaría. ¿Por qué va a resucitar la nación de Israel? Israel tiene que volver a resucitar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo, cuando el Señor Jesucristo descienda con caballos blancos, gloria a Dios para siempre, y tome posición sobre el mundo, ¿dónde se va a sentar el Señor Jesucristo? En Israel. Por eso, y ahí será el tercer día, el milenio, gloria a Dios, donde el Señor Jesucristo se sentará, Dios glorificará al Señor Jesucristo, y se levantarán las naciones. ¿Y quién gobernará las naciones? La iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que el Señor nos hizo, ¿a quién? A nosotros, la iglesia, reyes y sacerdotes. ¿De quién? Del milenio, 1000 años. Tercer día, la resurrección de Israel. Y en ese milenio es donde el Señor va a cumplir las promesas de Abraham. Escuchen, gloria a Dios. Ya, pero ese es para más adelante. Esperemos en el Señor, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Si les gustan los estudios, les invito a quedarse todos los días jueves a las 8 de la tarde. Vamos a estar compartiendo solamente palabra, palabra, palabra. El que ama la palabra se va a quedar porque la palabra enamora. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ya. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, escúchelo, que el pueblo de Israel va a estar velado 2 días ciegos. ¿En cuántos días los samaritanos reconocieron al Señor? En 2 días. El pueblo de Israel, el Señor Jesucristo tuvo 3 años y medio con ellos y no lo reconocieron. Y eso representa la dureza de corazón. Amén. ¿Dónde está eso, hermano mío? Vamos, 2 Corintios, mire, para que vayamos conociendo los tiempos. 2 Corintios capítulo 3, verso 14 y 16. Amén. Dios bendiga a la hermana Camila. Amén. Dios bendiga grandemente a mi hermana Camila que se conectó. Amén. Mire, vámonos a 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 16. Estamos hablando de los 2 días. Los 2 días que Dios le dio al mundo gentil. Nosotros, gloria a Dios. Lo que no teníamos arte ni parte de entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. La que no era amada. Usted sabe que la que no es amada siempre da más hijos que la amada. Siempre. Lea. La que no era amada daba más hijos. Gloria a Dios para siempre que Raquel. ¿Se va entendiendo? Eso siempre ha sido en la Escritura. Santo el nombre del Señor. Vea, escúchelo bien. 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 16. Hablando de quién? Del pueblo de Israel. Los 2 días. Pablo, escribiendo de la nación de Israel, dice, pero el entendimiento a lo que se había manifestado el Señor Jesucristo, de ellos se embotó, se cayó, gloria a Dios para siempre, porque hasta el día de hoy, escúchelo, los tiempos de Pablo, tiempo años 60, 70, gloria a Dios, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, queda el mismo velo. Hermano, aquí no tenemos que sorprendernos. Usted sabe que cuando usted habla con un hebreo, usted le dice al hebreo, gloria a Dios, al judío, usted le dice, nosotros andamos en el nuevo pacto, y usted mira y dice, ¿cuál nuevo pacto? ¿Cuál nuevo pacto? Si hay un solo pacto. ¿Y por qué? Porque ellos todavía viven conforme al antiguo pacto. Ellos, en la nación de Israel, están velados, porque todavía no se han cumplido los 2 días. Santo nombre del Rey. Escúchelo bien. Por eso, busque YouTube, y usted va a ver que el pueblo de Israel quiere levantar el tercer templo, ¿cierto? Y la maqueta ya está hecha, ya está lista la vestidura del sumo sacerdote, la vestidura de los sacerdotes está listo, ya está listo, llegó la vaca rojiza para hacer el sacrificio. Antes no estaba la vaca rojiza, ahora ya llegó. Entonces está todo para volver a levantar, gloria a Dios para siempre, el sacerdocio de Aarón. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel todavía, ¿dónde está? Está velado, aún no reconoce a Cristo, aún no reconoce la cruz. Están velados y todavía están en el antiguo pacto. Y Pablo eso ya lo dijo. Bendito el nombre del Señor. Dice, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces nosotros, ¿cuándo se nos quita el velo? Cuando entendemos al Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Después dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, ¿dónde? Los judíos, antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dios le bendiga, amén. Dios bendiga a mi hermana Andrea Farías. Dios le bendiga, guerrera. Para Dios la gloria y la honra. Me gozo verla. Dios bendiga a mi hermana Nico. Que el Señor bendiga a todos los que estamos conectados para escuchar la palabra del Rey. Amén.
Amén, hermana Nico, Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermano Jonathan, que también ahí ha estado compartiendo. Amén. Ya, entonces nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, para poder entender el arrebatamiento de la iglesia, porque acuérdense que esto es un discipulado. Amén. Aquí la idea es abrir las escrituras y abrir el corazón. Santo el nombre del Rey. Nosotros tenemos que entender que así como Cristo estuvo sepultado 2 días, esos 2 días que Cristo está sepultado para el pueblo de Israel, por cuanto lo desecharon. Pero esos 2 días, el Señor, ¿qué hizo? Les dijo a sus discípulos: ahora vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Predicar el evangelio a toda criatura. Son los 2 días. Porque en el tercer día, el Señor Jesucristo resucitará. ¿Y con quién se va a reunir? Con su remanente. ¿Y quién es ese remanente? El pueblo judío y gentil. Acuérdense, hermanos, que ya no hay diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil en Cristo, porque Cristo rompió la barrera. Somos un solo pueblo. Y eso representa el milenio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga. Por eso la Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por eso nosotros estamos esperando el arrebatamiento ahora. ¿Para qué? Para ser alzado a los cielos. En los cielos nuestro Señor Jesucristo nos va a recompensar. ¿A quién? A la iglesia, conforme a las obras de la fe que han hecho. Nosotros, Dios nos va... Eso se llama el tribunal de Cristo, que después ese estudio viene con nosotros. Gloria a Dios. Después vamos a estudiar el tribunal de Cristo. Cuando el Señor galardone la iglesia, cuando el Señor levante la iglesia en el cielo, la iglesia va a venir galardonada a la tierra para reinar juntamente con Él el tercer día. ¿Ve? Gloria a Dios para siempre. Amén. Y así como Cristo fue resucitado el tercer día, así el pueblo de Israel volverá a ver con sus ojos al Rey de Gloria, al que traspasaron, gloria a Dios, al que menospreciaron. Ya. Pregunta. Yo siempre hago en todos los discípulos pregunta. A ver, ya, pregunta, hermanos. Amén, para que sea bien didáctico este discipulado. ¿Cuándo Israel se convertirá de todo corazón? ¿Cuándo Israel se va a convertir al Señor Jesucristo, pero ya de todo corazón, pero en la nación completa? Porque hoy día, ejemplo, en Israel, solamente, si en Israel hay 8 millones, escúchelo bien. Para los hermanos que somos de aquí de Chile, Israel es como hablar como de aquí a Santiago a La Serena. Eso es Israel. Amén. Incluso Chile es mucho más grande que la nación de Israel. Pero escúchelo. En Israel son 8 millones de habitantes. El 1% es cristiano. Santo el nombre del Señor. O sea, 80.000 personas son cristianas. Bendito el nombre del Señor. Escúchelo. Ya. Pregunta. ¿Cuándo el pueblo de Israel se convertirá con toda su mente y con todo su corazón al Señor Jesucristo? Pregunta. El que tiene la respuesta me lo va a compartir. La hermana Natalie me va a comentar. Amén. Para poder seguir avanzando. Acuérdense. Estamos atentos. Esa es la pregunta. Amén. Dios bendiga a la hermana Natalie. Amén. Ya. ¿Cuándo Israel se va a convertir con todo su corazón a Dios? ¿Cuándo? Ya, yo mientras tanto voy a continuar. Mire, dice: el tercer día de la resurrección representa la manifestación de Cristo a Israel y por tanto esto corresponde al último periodo del hombre en la tierra. Amén, que es el milenio y la restauración de Israel por parte de Cristo. Amén. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7. No hay ningún hermano comentando, parece que no hay respuesta. Amén. Lo dejó pillo. Ya, amén. Ya, yo, antes de entrar acá, gloria a Dios, acuérdense la pregunta. ¿Podría repetir la pregunta? No. Israel, ¿cuándo se convertirá de todo corazón al Señor Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Israel se convertirá de todo su corazón al Señor Jesucristo? ¿Cuándo? La nación de Israel, estamos hablando de la nación, cuando reciba al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Todavía estoy esperando la respuesta. Hermana Marcela dice que el tercer día. Al tercer día, perfecto. Pero hablamos que el tercer día es el milenio y la dispensación milenial, lo que vamos a leer un poquito ahora. Amén. Pero ¿cuándo Israel? Ya, lo voy a compartir, amén. Israel tiene que entender esto, y con esto ya terminamos referente al tema de Israel, y ya nos enfocamos, estamos haciendo la diferencia
de los tiempos, luego vamos a hacer la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, y ya después lo que es el arrebatamiento bíblico. Amén. Así que este estudio va a durar 2 o 3 días, hermano, así que usted gócese, tome su lápiz. Amén. No tiene que perderse ningún estudio, hermano. No tiene que ver, claro, amén. Dice que después de los 2000 años, perfecto, hermano Jonathan. Ya, escúchelo. Como vamos avanzando, escúchelo bien. Como no se han cumplido los 2 días, ¿cierto? Aún el Señor Jesucristo está sepultado para el pueblo de Israel. Israel todavía no puede entender, tiene el velo, por eso está en el antiguo pacto. Amén. Cuando el pueblo de Israel se convertirá con toda su mente y con todo su corazón, ahora le voy a compartir una profecía bíblica. Amén. El pueblo de Israel se va a convertir con toda su mente y con todo su corazón en la siguiente forma. Primero, escúchelo. El pueblo de Israel, acuérdense, ¿en qué pacto está? Está en el antiguo pacto, ¿cierto? Ya. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué está haciendo ahora? Está levantando, escúchelo, el templo, el tercer templo. Pablo habló del tercer templo y dijo Pablo, el apóstol, acuérdense que el apóstol Pablo también era profeta, tenía los 5 ministerios Pablo, y Pablo dice que ¿quién se va a sentar en ese templo? ¿Quién se tiene que sentar en ese templo? El anticristo. El profeta Isaías, hablando de Israel, dice que Israel hará un pacto con la muerte, o sea, hará un pacto con el diablo, y ese diablo es el anticristo. El anticristo se va a sentar y va a dejar, escúchelo, todo esto es profecía bíblica, está dentro de los 2000 años. Y cuando el pueblo de Israel levante, gloria a Dios para siempre, cuando levante el templo y empiecen de nuevo los sacrificios, el sacerdocio, van a hacer un pacto con el anticristo, y el anticristo va a hacer cesar todo y se va a sentar y va a decir yo soy Dios, y se va a presentar como el Mesías. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios se manifiesta a Israel, amén, guerrera, Dios bendiga a la guerrera, amén, ya. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Entonces escúchelo bien, el pueblo de Israel, hermano, si escucha algunos ruidos porque estoy en mi casa, amén. Entonces, Dios les bendiga, mire, el pueblo de Israel va a hacer un pacto con el anticristo. El anticristo va a cesar todo sacrificio, toda ofrenda. Y en ese momento el anticristo tiene que levantar a todas las naciones, al pueblo de Israel, y eso se llama batalla de Armagedón. Amén. Y cuando la batalla de Armagedón, que no es la película de un meteorito cayendo en el mar, amén, Armagedón es un valle que está en Israel, que se llama Megiddo. Amén. Y en ese valle, ejemplo, el rey David siempre ganaba sus batallas. En ese valle se van a reunir todas las naciones del mundo. El anticristo llevará a todas las naciones del mundo al valle Megiddo, Armagedón. Bendito el nombre del rey. Sonríe y le ama. Amén. Y entonces en aquel momento irá China, la nación europea, Estados Unidos, todos irán ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Entiéndalo, así se convertirá el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a desfallecer. Se van a levantar los árabes, se van a levantar todos los que no aman a Israel. Gloria a Dios para siempre. Van a decir, vamos y destruyamos a Israel. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Van a desfallecer y lo único que van a hacer es buscar y clamar al Dios del cielo. Y cuando todas las naciones se junten en Armagedón, del cielo, escúchelo, del cielo, Apocalipsis 19, descenderá. ¿Quién descenderá? El Señor Jesucristo. Y se va a cumplir lo que ya siempre le compartió a todo mi hermano. Cuando Jesucristo estaba en Jerusalén, ¿qué le dijo a los judíos? No me veréis más, ¿cierto? Hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. No me veréis más. ¿Y cuándo Israel volverá a ver a Jesús? ¿Cuándo Israel volverá a abrazarse y reconocer al Señor Jesucristo y se convertirá de un corazón de piedra a un corazón de carne y se le quitará el velo, como dijo la hermana Andrea? Gloria a Dios, en la manifestación de Dios. ¿Cuándo? Cuando descienda el Señor Jesucristo desde los cielos. Israel se convertirá con toda su mente y con todo su corazón. Y ahí recién entenderán que al que desecharon, al que golpearon, ¿se va entendiendo? Era su Mesías, era su Señor.
Y ahí el Señor vendrá y tomará posición sobre Israel, gloria a Dios para siempre, y vendrá a cumplir las promesas abrahámicas. Ya, hasta ahí nomás. Amén. Espero al Señor que haya sido bendición lo que le compartí. Amén. Pero es para poder entender los tiempos, hermanos. ¿Y cuándo se va a glorificar Cristo en Israel? Cuando se manifieste Cristo en aquel momento. Entonces usted tiene que entender esto. Hay gente que dice, no, el milenio no existe. Hermano, el milenio sí existe. ¿Y sabe por qué tiene que haber un milenio? Porque tiene que ser la restauración de Israel. ¿Y quién viene a ejecutar la restauración de Israel? Es Cristo. ¿Dónde está eso, hermano Andy? Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Escúchelo bien. Cuando los discípulos vieron a Jesucristo ser alzado al cielo, amén. Cuando antes de ser alzado, ellos fueron y le preguntaron, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, escúchelo. Le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, escúchelo, judíos, a un judío, amén, a nuestro Señor, le dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le hago la pregunta yo a usted, ¿cuándo Israel ha sido restaurado? Nunca. Siempre han sido dispersados, ahora recién volvieron a ser nación, pero no es el reino de Dios. ¿Se va entendiendo, no? Gloria a Dios. Entonces le preguntaron, ¿y qué le dijo el Señor? Escúchelo, ese se llama misterio. ¿Qué le dijo el Señor? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. O sea, a nosotros no nos toca saber los tiempos. Eso le dijo. ¿Se va entendiendo, no? O los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Que solamente el Padre lo sabe, ni aun los ángeles. Por eso, hermano, cuando usted vea, no sé si le ha pasado, de repente ha pasado hasta evangélico, entre comillas, que dicen, el 25 de junio, me acuerdo de uno que de Centroamérica que decía, el 25 de mayo caerá un meteorito en el mar Atlántico, escúchelo, y vendrá una destrucción. Arrepiéntase y conviértase. Hermano, ya han pasado como 2015, 7 años y no pasó nada. Un cristiano. Bueno, un pseudo cristiano. Nosotros no estamos llamados para dar fechas. Yo lo que le estoy compartiendo 2 días, el tercer día, ya le compartí que no se han cumplido 2000 años, pero yo no le voy a darle fecha porque me convertiría en un falso profeta. Pero sí lo que le puedo decir, como dice la Biblia, que nosotros ¿qué debemos mirar? Las señales y los tiempos. Cuando yo miro las señales y los tiempos, entiendo de que su venida está pronta. Si yo veo, por ejemplo, algunas señales, si yo veo que los homosexuales están casando, y yo veo que ya el homosexualismo lo están implementando en las películas de los niños, y lo están poniendo como imposición, están metiendo al Estado para que los papás no le enseñen a los niños, sino que sea el Estado enseñándole a los niños, y una imposición, ¿se va entendiendo? Homosexual, estamos entendiendo que estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Quieren sexualizar nuestros niños, pero no mirando ahora, sino para 20, 30 años más. O sea, imagínense en 30 años más cómo esto va a estar. Pero esto ya no va a ser 2 ciudades, ni 4 ciudades, gloria a Dios, sino que va a ser el mundo entero. Por eso Cristo viene. Y entonces todo esto nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo viene. Así que espero al Señor que se goce. Como le compartí a YouTube, están levantando el tercer templo. ¿Dónde se tiene que sentar el anticristo? El tercer templo. Cristo tiene que venir, ¿dónde? A reinar la nación de Israel. En el año 1948 Israel volvió a ser nación, entonces hay tierra. Gloria a Dios para siempre, amén. Entonces todas las señales se están cumpliendo, entonces nosotros, que somos la generación bendita de Dios, hermanos, nosotros somos la generación bendita, somos la generación que con nuestros ojos estamos viendo, palpando, tocando la tecnología. Mire, hermanito, yo estoy aquí en mi casa transmitiendo y usted está en su casita escuchando palabra del Rey. Sonríe, Cristo le ama. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el libro de Daniel? 500 años antes de Cristo. ¿Qué le dijo el Señor? Bendito el nombre del Señor. Por profecía dice que la ciencia en los últimos días, ¿qué pasará? Va a aumentar. ¿Qué cosa? La ciencia. Y aquí tiene 2 interpretaciones. Se la voy a dar cortita nomás para que se goce. La primera, escúchelo, hablando del arrebatamiento de la iglesia, hablando de las señales. Acuérdense que la Virgen Prudente tenía la lumbrera, ¿cierto? Y la lumbrera es la palabra. Habían 10 vírgenes. El número 10 es un número simbólico.
Y la simbología del número 10 significa completo. O sea, cuando hablamos de 10 vírgenes, hablamos de toda la iglesia. Y 5 de ellas, escúchelo bien, las 10 vírgenes tenían 10 lumbreras, ¿cierto? Cada una tenía una lumbrera. Si ustedes buscan el libro de los Salmos 119, dice que la lumbrera es la palabra. Y es lumbrera a mí, camino, ¿cierto? Entonces las 10 vírgenes, doncellas, iglesia, tienen la palabra. Pero 5 de ellas eran imprudentes, o sea, no esperaban, ¿qué cosa? La venida de su Señor. No la esperaban, lo tenían por tardanza. Bendito el nombre del Señor. Pero las otras 5, dice que guardaron depósito de aceite. ¿Para qué? Para que su fuego se mantuviese. ¿Y cuál es el símbolo del aceite? El Espíritu Santo, o sea, tan vivita. Y cuando llegó su Señor, ¿a quién el Señor se llevó? ¿A las 10? No, se llevó solamente a la que tenían el aceite, lo que habían cuidado, su buen depósito. Amén. No sé si me va entendiendo, ¿ve? Ya, volvamos al libro de Daniel. ¿Qué dice Daniel? Escúchelo bien. Daniel dice, la ciencia aumentará en los últimos días. Hermano, ¿no estamos viendo que la ciencia ha aumentado? Gloria a Dios para siempre. Hoy día ya como que nos acostumbramos con el celular. Amén. Pero con el celular, usted, hermano, llega a todos lados, hermano. Ahora que usted con un WhatsApp perfectamente está hablando con una persona fuera de otro país. Gloria a Dios para siempre. La televisión, nosotros vemos lo que está pasando instantáneamente, lo que está pasando en Ucrania, Rusia. Y lo que está a punto de pasar entre China, Taiwán y Estados Unidos. Y Corea del Norte con Corea del Sur están tirando bombitas. Están preparándose la tercera guerra mundial. Ya no están hablando de escasez de comida, de alimentos. No sé si usted lo ha visto. No sé si usted ha visto que la pandemia de la coronavirus fue creada. Ahora nos están metiendo el virus del mono. El día de mañana va a venir algo peor. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que venir la despoblación del mundo. Porque ese es el plan de Satanás, el diablo. Tiene que despoblar el mundo. El mundo está poblado, está demasiado poblado para ello. Santo el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan? Acuérdense que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces cuando nosotros tenemos la bienaventuranza. ¿Y cuál es nuestra bienaventuranza? La palabra. Porque la palabra siempre se va a cumplir. Dios le bendiga. Amén. Entonces la ciencia aumentará. Vemos la tecnología, ¿cierto? Cómo ha aumentado. Por eso nosotros somos la generación bendita. Y la otra ciencia que también ha aumentado es la palabra de Dios. ¿Qué también ha aumentado? La palabra de Dios. Jesucristo dijo, no voy a venir hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Le hago la pregunta a usted, ¿el Evangelio no está predicado en todo el mundo? Hay lugares del mundo que el Evangelio todavía no ha llegado. Amén. Pero eso no significa que no está predicado en todo el mundo. Ejemplo, gloria a Dios. Nosotros, ¿usted sabe cuál es el país más predicado en América Latina? Cuando hablamos de América Latina, lo que hablamos en español, en América, el país más predicado es Puerto Rico. Por eso usted ve a Daddy Yankee hablando de Jesús. Amén. Por eso puede ver algunos reggaetoneros que dicen, a Dios la gloria, a Dios, no sé, algo así. Y hablan de Dios, pero viven en la carne. Porque es el país más predicado. Ahora le hago la pregunta a usted, hermano mío, que está compartiendo aquí conmigo. ¿Cuál es el segundo país más predicado de América Latina? Chile, hermano. O sea, nosotros tenemos excusa. No hay excusa. Los vecinos tienen excusa. Nadie tiene excusa. Bendito el nombre del Señor. Aquí en Chile nosotros tenemos la libertad de culto. Gloria a Dios. Y podemos transmitir aquí. Porque si nosotros lo tuviéramos en China, en este momento no podríamos transmitir. Porque instantáneamente, en una hora, en media hora, tendríamos los militares aquí en la casa, llevándonos presos. Los árabes se inmolan delante de iglesia cristiana, aunque sean católicas, pero le llaman cristiana. Y se inmolan en iglesia cristiana. Santo el nombre del Señor. Bueno, no quiero llegar más allá, sino que todo tiene su tiempo. Pero no sé si va entendiendo los tiempos. Amén. Entonces Jesucristo le dice a sus discípulos, le dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. El arrebatamiento de la iglesia solamente lo sabe el Padre. No lo sabe nadie más. Amén. Ya, Dios le bendiga. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere mandar un saludo? Hermanos, estamos aquí. Acuérdense que estamos estudiando el arrebatamiento
de la iglesia. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Dios bendiga a mi hermana Andrea. Ya, porque ahora vamos a entrar a algo. Ya le dije, ya dejamos de hablar de Israel, ya dejamos de hablar de las señales. Ahora nos vamos a enfocar a aprender a diferenciar el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Amén. Hay que aprender a diferenciar. Amén. Oiga, hermano, ¿les puedo compartir algo así? Entre nos, en mucha iglesia, los hermanitos cantan, me voy con él, ¿cierto? En mucha iglesia dicen, usted va y le pregunta al hermano y le dice, hermano, ¿qué es lo que está esperando usted? Ellos le van a decirle, hermano, yo estoy esperando al Señor Jesucristo. Y después del arrebatamiento, ¿qué viene? Usted sabe, hermano, que muchos hermanos en las congregaciones no saben y no entienden los tiempos escatológicos. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Usted en este momento estamos siendo bienaventurados porque estamos compartiendo profecía. ¿Se va entendiendo, no? Y así también usted va entendiendo los tiempos. Ya, escúchelo bien. Miren, ahora vamos a ver la diferencia entre la segunda resurrección, o sea, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Amén, Cristo bien, amén. Ya, Dios le bendiga. Miren, entonces nosotros tenemos que ver que una de las primeras cosas que debemos saber diferenciar entre el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo es que el Mesías pisará tierra. ¿Dónde? En la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Dónde está eso? En el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14. Hermano mío, lo puede ir a buscar conmigo. Amén. Zacarías está en el antiguo pacto y está Mateo, gloria a Dios. Después viene hacia atrás, antiguo pacto, Malaquías y viene Zacarías. Amén, ahí lo puede encontrar. En Zacarías capítulo 14, versículo 2 al 4, está hablando de la venida del Señor. ¿Dónde? A la tierra, a la nación de Israel. En Zacarías capítulo 14, verso 2 al 4 dice así en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo, habla Jehová, ¿cierto? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Se acuerdan? La batalla de ¿dónde? De Megiddo. Todas las naciones. ¿Por qué el Señor tiene que reunir todas las naciones? Aún entre paréntesis. ¿Por qué el Señor tiene que reunir todas las naciones? Porque es la gran guerra. Es la batalla del Rey de los ejércitos. Cristo, el Señor. ¿Se va entendiendo, no? Contra la nación entera. Santo nombre del Señor. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Escúchelo. Habrá un tiempo. Por eso el pueblo de Israel tiene que volverse completamente al Señor Jesucristo. Y serán saqueadas las casas, violadas la mujer y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién va a salir? Jehová, Dios. Pero como hasta aquí no se había revelado el Señor Jesucristo, ¿se va entendiendo, no? La cual después, cuando se revela el Señor Jesucristo, nosotros vimos en Apocalipsis 19 que Él es, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Amén. Y todo el juicio, el Padre, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Por eso Jesucristo trae la espada, ¿dónde? En su boca. ¿Se va entendiendo, no? Gloria a Dios para siempre. Y los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando descienda del cielo, Él dirá la palabra y los ángeles saldrán a repartir, saldrán, gloria a Dios para siempre, a los 4 ángulos de la tierra, a separar a la derecha a los benditos del Padre y a la izquierda a los malditos. Por la palabra. Amén. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, el mundo, como peleó en el día de la batalla, y se afirmará, escúchelo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, Israel, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte del olivo se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. ¿Qué está hablando aquí? Está el Señor ya hablando el día de Jehová, la batalla de Jehová. Gloria a Dios para siempre. Esto se relaciona mucho con Apocalipsis 19. Bendito el nombre del Rey. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, como le decía antes, que el arrebatamiento de la iglesia, como leíamos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo llamará a su iglesia, ¿cierto? Y nos reuniremos, ¿dónde? Con Él, en los cielos.
Bendito el nombre del Señor, ¿cierto? Desde las nubes nos llamaré y estaremos siempre con Él. Pero en la segunda venida, Cristo cuando descienda a pelear, a batallar en el día de Jehová, gloria a Dios para siempre, pondrá a todos los enemigos de ¿quién? De Israel bajo sus pies. Gloria a Dios. Ya, pregunta, ¿cuánto enemigo tiene Dios? Una pregunta bien cortita, a ver si hay alguien. Gloria a Dios. A ver. Pregunta, ¿cuánto enemigo tiene Dios? Tiene 5. Tiene 5 enemigos, vamos. ¿Alguien puede dar uno, no? ¿Cuánto enemigo tiene Dios? Santo nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Uy. La muerte será una. La muerte, aquí la hermana Natalie dice que la muerte, perfecto hermana Natalie, la muerte es un enemigo de Dios, según 1 Corintios capítulo 15 que habla el apóstol Pablo. La muerte es un enemigo de Dios, muy bien, son 5. ¿Cuál más? La muerte. Segundo, el diablo. Santo el nombre del Señor, enemigo de Dios. ¿Quién más? Los demonios, perfecto, los demonios. Amén. Cuarto, escúchelo, cuarto, todos los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel son enemigos del Señor. Escúchelo, hermano. Los enemigos de Israel, por eso Cristo cuando viene, por eso le estoy compartiendo. Amén. ¿Se va entendiendo, no? Enemigo de Dios. Cuando hablamos de enemigo de Dios significa que se merece la destrucción. Eso es lo que estamos hablando. Amén. Por eso el Señor Jesucristo vendrá y batallará contra las naciones. ¿Por qué? Porque se levantarán contra Israel para destruir a Israel. Porque son enemigos de Israel, el Señor los destruye. Amén. Y el último son todos el pecado, dice la hermana Andrea. Amén. ¿Y el pecado también dice el hermano Jonathan? Ya. No, el pecado no. El pecado es un estado de transgresión, de desobediencia. Amén. No es un enemigo de Dios. Nosotros cuando practicamos el pecado y vivimos lejos de Dios, nos constituimos enemigos de Dios. Por eso le digo, mire, y el quinto es el hombre pecador. ¿Ven? Que es lo mismo. Cuando el hombre peca, cuando el hombre transgrede y cuando el hombre se rebela contra Dios y practica el pecado, se constituye pecador. Y eso es un enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que aman el mundo se constituyen enemigos de Dios. Los pecadores, los impíos, los rebeldes, los soberbios, los altivos. ¿Se va entendiendo? Por eso la Biblia dice que no entrará ninguna cosa impura al cielo. Los perros. Amén. Ya, gloria a Dios para siempre. Ya. Un entre paréntesis, no, hermano, era para que aportaran. Dios bendiga a mi hermana Andrea. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jonathan también que ahí aportó. Dios le bendiga. Ya, escúchelo bien, para que sigamos avanzando. Acuérdense que este estudio estamos entrando parte por parte. Si tiene duda, pregunta, hermano, perfectamente, o me quiere comentar algo también, me puede llamar, me puede contactar, amén. Y conversamos del reino un ratito ahí, del Rey de Reyes. Ya, escúchelo bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor llama a su iglesia desde las nubes. Entonces cuando el Señor llama a la iglesia desde las nubes, el mundo no va a mirar, el mundo no va a entender lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y la segunda venida de Cristo es cuando el Señor Jesús viene, pero ya visible. Gloria a Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí todo ojo le verá. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando descienda a salvar a la nación de Israel. Otra cosa importante, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. O Yahweh Salvador, Jehová es Salvador, o salvación. Eso significa Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y ¿qué dice la Biblia en el libro de Lucas? Que Jesús es el Salvador ¿de quién? De su pueblo. Amén. ¿Cuál pueblo? Nosotros, comprados por precio de sangre, pero también del pueblo de Israel. Hermano, eso nunca se le olvide. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel. Dios no ha dejado ni ha desechado a Israel. Nosotros, y nos puso a nosotros. No, nosotros fuimos injertados a la bendición.
Eso dice Pablo, fuimos injertados. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que se llama el tiempo de los gentiles. Este tiempo donde Jerusalén es pisoteada. No sé si usted mira, gloria a Dios, toda esta es profecía bíblica, hermano. Mire a Jerusalén en este momento. Está siendo pisoteada ¿por quién? Por los gentiles. ¿Por qué está siendo pisoteada por los gentiles? Porque Jerusalén está dividida. Hay partes que son de judíos y hay partes que son de palestinos, gentiles. Y en Jerusalén no se manda sola, la manda la ONU. ¿Por qué? Porque la ONU tiene poder sobre Jerusalén. El tiempo de los gentiles. ¿Se va entendiendo, amigo, no? Ejemplo, también vemos en Jerusalén las 3 religiones más importantes monoteístas. Vemos al cristianismo, gloria a Dios para siempre, ¿cierto? También vemos a los judíos y también vemos a los musulmanes. Entonces, ¿qué está pasando con Jerusalén? Todos quieren agarrar una parte de Jerusalén, quieren tomar como Jerusalén como suya. Y eso se llama el tiempo de los gentiles, donde los gentiles están pisoteando a Jerusalén. ¿Cuándo será libertada Jerusalén? Cuando descienda el Rey de Reyes y Señor del cielo. Santo el nombre del Señor. ¿Están contentos, no? Espero al Señor que sea de mucha bendición este estudio. Espero al Señor. ¿Sabe cuál es mi corazón? Mi corazón es que este estudio le añade un poco más conocimiento, valor a lo que usted ya sabe, hermano mío. Amén. No hay otro corazón más que ese. Si usted también le ha parecido y le ha gustado estos estudios bíblicos, también, por hermano, le invito a un amigo, a una persona que le guste la palabra. No, calma a uno que no le guste, por hermano. Amén. Busque a uno que le guste, que está interesado, invítelo. Dígale, escuchemos palabra del Señor, luego lo comparte y cualquier cosa. Me llama, hermano, que estamos para el servicio del Rey. Miren, ya, entramos, hablamos ya de la diferencia. Amén. Oiga, otra cosa importante. Amén. Bueno, para los hermanitos que ya siempre han participado conmigo en el discipulado, usted sabe que el discipulado es de 8 a 10. Amén. Pero ahora como lo estamos haciendo por Facebook, gloria a Dios, vamos a hacerlo también con la misma hora. Si ustedes tienen el hambre y la necesidad y querer aprender, vamos a estar de 8 a 10. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga y así avanzamos más rápido. Acuérdense que vamos a estudiar el arrebatamiento y luego vamos a estudiar el tribunal de Cristo. Santo el nombre del Señor. Esos son los 2 temas que vamos a estudiar por vía Facebook. Amén. Otra cosa importante, escúchelo, profecía bíblica, hermano, para que entienda los tiempos. Solamente cortito para seguir avanzando. En el arrebatamiento de la iglesia, el mundo no se va a dar cuenta. Hermano, el mundo no se va a dar cuenta del arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor llamará ¿de dónde? Desde las nubes a su iglesia. Entonces el mundo no verá al Señor en el arrebatamiento. Entonces, gloria a Dios para siempre. ¿Y quiénes son los que van a ser raptados? Ejemplo, hay gente que dice, algunos le dicen el arrebatamiento, otros le dicen el rapto de la iglesia. Amén. Mire, la palabra rapto, ¿sabe por qué algunos le dicen rapto de la iglesia? Porque viene de la palabra inglés. Rapture. En vez de decir arrebatamiento, en la Biblia inglés del King James, dice rapture, de rapto. Amén. Por eso algunos le dicen el rapto de la iglesia. Bueno, el arrebatamiento de la iglesia, nadie verá al Señor Jesucristo, nadie, porque el Señor llama desde las nubes y la iglesia sube. Y aquí viene una diferencia, hermano. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que cuando el Señor Jesucristo descienda y todo el mundo lo vea en la segunda venida, dice que hará lamentación. En el arrebatamiento de la iglesia, el mundo no hace lamentación. ¿Por qué cree usted? Pregunta. ¿Por qué cree usted? Todo lo que están viendo, lo que está pasando con la NASA. La NASA confesó, no sé si usted ha visto Gloria a Dios para siempre, que tiene más de 400 vistas de ovni. O sea, la NASA, o sea, estamos hablando de una organización que siempre negó los ovni, ahora dice que sí, que existe, tiene más de 400 grabaciones. ¿Y se cuántas más? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo está preparando. Acuérdense que el anticristo, antes de manifestarse, en medio de nosotros ya está el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es la mentira. Ya está el espíritu del anticristo. Y eso siempre ha estado. Y el espíritu del anticristo es la mentira, es engañar al mundo a través de la mentira. Y nosotros ya vemos que la NASA ya confesó, tenemos más de 400 vistas de ovnis.
Si yo veo las películas de los niños, no sé si lo ha visto usted, yo que soy papá lo veo. Está lleno de ovnis la película de los niños. Incluso hay una película que se llama Home, donde salen unos extraterrestres como rosados, verdes, rojos, no sé, y arrebata a las personas y las saca de una ciudad y las lleva a otra ciudad. Hermano, las películas ya están hablando. Acuérdense, escúchelo bien y se lo decir en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, dice la Biblia, que no hace nada si no se lo muestra a sus santos profetas. Escúchelo. Dios no hace nada si no se lo muestra a sus santos profetas. Los profetas tienen que hablar antes de que suceda. Eso es palabra del Señor. Y el diablo, como es copión, gloria a Dios para siempre, Satanás es copión del Señor. Entonces Satanás hace lo mismo. ¿Y sabe quién es el falso profeta? Gloria a Dios para siempre hasta el día de hoy, porque el día de mañana tiene que levantarse el falso profeta en el mundo. Es la televisión, es Hollywood. Ahí está el falso profeta. Gloria a Dios para siempre. Ahí nos enseña que la fornicación es buena. Bendito el nombre. Ahí nos enseña que el adulterio es bueno. ¿Has visto que la película, el jovencito de la película, gloria a Dios, como dicen los antiguos, se mete con 3, con 4, con 5 chiquillas al tiro? Y es bueno, por mano. El falso profeta. Gloria a Dios para siempre. O muestran películas ridiculizando al Señor Jesucristo. No sé si va entendiendo lo que le estoy compartiendo. Pero el diablo también muestra su ciencia, también muestra su profecía ahí. Bendito el nombre del Rey. Incluso el mal diablo muestra su brujería, su hechicería, su magia negra, su lesbianismo, su homosexualismo. Lo demuestra todo a través de la televisión. Bendito el nombre del Señor. Si no me cree, le invito. No le voy a invitar nada. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hay una película demoníaca, hermano, pero muy demoníaca, que se llama Doctor Strange 2. Oh, hermano. Es adoración y práctica a los demonios. Bendito el nombre del Señor. Ya todo esto está abierto. La Biblia dice que los brujos no entrarán, ¿cierto? Y hoy día vemos a Doctor Strange. Le hago la pregunta a usted: ¿cuántos niños adoran a Doctor Strange? Escúchelo, hermano. Estamos en esos tiempos. Tiempos peligrosos, hermano. Tiempos muy difíciles, pero también esperando a nuestro Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya. Dios le bendiga. Amén. Otra cosa importante, hermanos. Amén. Escúchelo bien. Entonces, aquí hay una diferencia. Estamos estudiando ahora la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Amén. Mire, la segunda venida de Cristo, cuando el Señor desciende en Apocalipsis 19, este hecho también es llamado parusia. ¿Cómo se le llama? Parusia, porque es el retorno visible de Jesús, ¿cierto? A Israel, la segunda venida, a Israel. Específicamente pisará el monte de los olivos, donde habló de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 3. Mire, Mateo 24, verso 3. El Señor Jesucristo hablando en el monte de los olivos. ¿Se acuerdan lo que decía el libro de Zacarías? ¿Dónde pisaría el Jehová sus pies? En el monte de los olivos, ¿cierto? Y el monte de los olivos se aplanaría. Ya. El Señor Jesucristo en el mismo monte de los olivos, según la profecía de Zacarías, habla de los últimos tiempos. Mateo 24, verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Amén. Gloria para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que el monte de los olivos es muy importante. Se habla en el libro de Zacarías. Jesucristo le preguntaron y habló en Mateo 24, verso 3, en el monte de los olivos. E incluso más, ¿sabe dónde fue alzado Cristo? Jesucristo también fue alzado en el monte de los olivos. ¿Dónde está eso, hermano Andy? Eso está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 2. Escúchelo bien. Espero al Señor que sea mucha bendición, hermano, este estudio. Amén. Acuérdense que estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia. No hemos perdido el norte, lo estamos haciendo todo detalladito, pero de a poquito. La idea es que sea bien nutriente y bien bíblico. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 12. La importancia de los montes, el monte del olivo. Mire, escúchelo bien. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando Jesucristo ascendió, ¿cierto? Entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Amén. Los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo fue y ascendió, gloria a Dios para siempre, ascendió desde el mismo monte de los olivos. Mire, el Señor Jesucristo, ¿de qué monte fue alzado? En el monte del olivo. Cuando descienda, ¿en qué monte va a pisar? El monte del olivo. Amén. Es un dato, amén, es un dato importante, gloria a Dios. Amén. Y vendrá los suyos, amén. Estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Y vendrá los suyos como la primera vez. Amén. Y en todas las naciones y todo ojo le verá. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo en la segunda venida, y con esto termino la segunda venida de Cristo, y yo solamente quiero hacer la diferencia. El Señor Jesucristo vendrá y pisará tierra. Eso hablábamos, ¿cierto? Y ahí empieza la restauración de Israel. Por eso hay 1000 años más. Hay mucha iglesia cristiana que dice: no, los 1000 años no existen, no es literal, es simbólico. Hoy día es el milenio, hoy día nosotros somos la iglesia de Cristo y hoy día nosotros tomamos posición. Eso es mentira. La iglesia lo único que hace en la tierra es sal de la tierra, o sea, tiene que dar testimonio. Nosotros, Jesucristo no nos puso en la tierra a nosotros para poder gobernar la tierra, no. El Señor nos puso para hacer sal, para dar testimonio, para predicar, anunciar el reino que ha de venir. Incluso está en el Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. O sea, no estamos en el reino de Dios. ¿Se va entendiendo? Por algo somos embajadores de Cristo, somos enviados, somos los representantes del reino. Y cuando se establece el reino en la tierra, cuando Cristo descienda del cielo, pise el monte del olivo y se siente en el trono de su gloria. El trono de la gloria de Cristo, gloria a Dios para siempre, no es sentarse a la diestra del Padre, como dice el libro de Hebreos, o como dice el libro de los Hechos. No, ese no es el trono de su gloria. Ese es el trono como sumo sacerdote, como intercedor de la iglesia y de todo aquello que han de ser salvos. El trono de su gloria, gloria a Dios para siempre, según los evangelios, está cuando se siente en Jerusalén como el rey de Israel. En su primera venida, en vergüenza, en la cruz del Calvario le pusieron el rey de Israel, ¿cierto? Jesús Rex Nazarenus, gloria a Dios para siempre, Iudis, gloria a Dios, amén. En latín, que significa Jesús, el rey nazareno de los judíos. Así muere Cristo en burla, pero cuando descienda del cielo, el Señor Jesucristo se sentará en el trono de su gloria y gobernará las naciones, como juez de la tierra. Amén. ¿Están contentos, cierto? Gloria a Dios, ya no queda poquito, hermano. Espero al Señor que haya sido de bendición. Lo dejamos invitado también cariñosamente para el próximo jueves a las 8 de la tarde. Amén. En cambio, y aquí, hermano, entramos de lleno al estudio del arrebatamiento. Era importante aprender a diferenciar, amén, el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Amén, porque muchos hermanos, usted le pregunta y le dice: hermano, ¿usted qué está esperando? No, yo estoy esperando la venida del Señor. Gloria a Dios para siempre. Hay iglesias cristianas que dicen que el arrebatamiento no existe. Son formas de interpretar la Escritura. Hay iglesias cristianas que dicen que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación y vamos a ver el anticristo. Santo el nombre del Señor. Pero acuérdense, hermanos, la Biblia dice, Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, que lo vamos a leer después. Amén, porque todos estos textos son del arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. El Señor le dice a la iglesia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí nosotros no guardamos la paciencia de usted. Aquí no guardamos aquí no estamos guardando mi paciencia en el Señor. Aquí no estamos guardando la paciencia del hermano Jonathan, de la hermana Nico, de la hermana Andrea. Aquí no estamos guardando la paciencia de ustedes, ni la paciencia mía. Aquí nosotros estamos guardando la paciencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Cuántos se gozan? Ya. ¿Se va entendiendo, no? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar. Yo también te voy a proteger, te voy a sacar. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. De la hora, escuchen, los 7 años es una hora.
de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. La prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesucristo dijo, son días en los cuales nunca han habido en la tierra. O sea, son días muy, pero muy peligrosos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿pero qué prometió el Señor? Cuidar y guardar. Santo el nombre del Señor. Amén. Ya, ahora entró de lleno al arrebatamiento de la iglesia. Amén. Espero al Señor que haya sido de bendición. Y entramos, hermanos. Ya nos queda poquito para ya dar término. Amén. La palabra arrebatamiento. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Y ahora entramos de lleno al arrebatamiento, hermano. Si usted tiene alguna duda, pregunta sobre Israel, sobre los tiempos, sobre la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento o la diferencia, cosas que ya hemos pasado, hágame la pregunta. Aquí la hermana Natalie lo va a comentar. Amén. Y le damos la respuesta. Amén. ¿Ya? Escúchelo bien. La 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Bendito el nombre del Rey. Escúchenlo bien, lo voy a leer. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, como ya se lo expliqué. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, también se lo expliqué. Luego nosotros, los que vivimos, nosotros, ¿cierto? Como Pablo se consideraba parte del arrebatamiento de la iglesia. Lo que hayamos quedado, nosotros, la iglesia, los fieles, los que caminan por fe, gloria a Dios para siempre, seremos arrebatados. ¿Qué seremos? Arrebatados. Amén. Gloria a Dios. La palabra arrebatados, bendito el nombre del Rey, viene de la palabra griega arpazo. Bendito el nombre del Señor. Viene de la palabra griega arpazo. O sea, el arrebatamiento viene de la palabra griega arpazo, muy diferente a la palabra parusia. ¿Y qué quiere decir arpazo? Arpazo quiere decir sacar o mover con fuerza. El arrebatamiento es sacar y mover con fuerza. Cuando la Biblia dice, y seremos arrebatados, quiere decir que el Señor vendrá y nos sacará con fuerza. Bendito el nombre del Señor. El Señor vendrá y nos sacará a la iglesia con fuerza. Nos va a sacar y nos va a trasladar y nos va a mover. Bendito el nombre del Rey. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, como dice la Escritura, que el Señor mismo llamará a su iglesia de la nube, mas Él no se verá a los incrédulos. Gloria a Dios. En el arrebatamiento de la iglesia, el incrédulo no mirará ni reconocerá al Señor Jesucristo. ¿Se va entendiendo? Porque es el Señor que llama desde los cielos. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso le estaba hablando el tema de los extraterrestres. Por eso le estaba hablando el tema de la NASA. Por eso le estaba hablando. ¿Por qué? Porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, el mundo, la Biblia dice que Dios permitirá que entre el engaño. Amén. El mundo será engañado. ¿Y cómo va a ser engañado? Gloria a Dios para siempre. Obviamente, ¿a qué le van a echar la culpa? Tienen que buscar un enemigo común para poder juntar al mundo. Fueron los extraterrestres. Los extraterrestres vinieron y se llevaron a los aleluya. Y lo chistoso es que se va a llevar solamente a los que predican la palabra, a los que exaltan a Cristo, gloria a Dios para siempre, a los que guardaron su palabra. Amén. Ya. Por eso es la preparación. El espíritu del anticristo está en la tierra. Ya está preparando con engaño al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que adorar. ¿A quién? A la bestia. El mundo tiene que adorar a la bestia. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor tiene que venir en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Gloria a Dios para siempre a los ovnis. Por eso hoy día se habla mucho de las abducciones. No sé si usted lo ha escuchado. La abducción acá, la abducción. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y tenemos varios ejemplos de arrebatamiento. Como por ejemplo Enoc. Como por ejemplo Elías. Como por ejemplo Felipe. Bendito el nombre del Señor. Como por ejemplo cuando Jesús fue alzado al cielo. Y como por ejemplo el apóstol Juan cuando recibe la revelación. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios, el arrebatamiento de la iglesia no es que no sea bíblica, porque hay gente que dice, no, si no es bíblico, porque es un misterio.
Amén. Pero si podemos hablar gente arrebatada, gente que no probó muerte y fue ascendida al cielo, amén. Ya le conté el ejemplo que luego la próxima semana le vamos a dar lectura y vamos a compartir los ejemplos del arrebatamiento. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y ya entramos ya de lleno al mensaje del arrebatamiento. Ya mi hermano, Dios le bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios la alabanza. Amén. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Yo estoy mirando aquí, hermano. Si tiene alguna duda, pregunta, puede preguntar. Dios bendiga a todos mis hermanos que estuvieron ahí presentes, hermanos. Amén. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermana Andrea, a mi hermana Nico, a mi hermano Mauricio, a mi hermano Jonathan. Amén. Que los vi ahí participando. A mi hermana María Soledad también, que se conectó. A mi hermana Natalie, Dios bendiga a mi hermana Natalie. Dios bendiga también a mi hermana Marcela, que también se conectó. También vi a la hermana Camila. Así que Dios bendiga grandemente sus vidas. Amén. Espero al Señor que haya sido de bendición. Solamente compartirla a usted, que también estamos, estos videos nosotros los vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la iglesia. Amén. La iglesia tiene su propio canal de YouTube. Ahí también puede usted escuchar los mensajes del Señor. Amén. Y también tenemos nuestras redes sociales. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Jaramillo. Amén. Que está por primera vez. Dios te bendiga, hermano. Amén. Lo dejamos invitado para el próximo jueves. Estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ya la próxima semana vamos a hablar de los ejemplos del arrebatamiento. Acuérdense que este estudio es un estudio muy lleno, o sea, es muy contundente. Amén. Así que Dios bendiga a mi hermano Sergio también. Así que Dios bendiga a todos los que se conectaron. Amén. Dios le bendiga y nos dé cada día más sabiduría. Amén. Así que el Señor de paz le bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Algo, hermano? ¿Algo que quiera acotar? ¿Algo que quiera añadir? ¿Algo que se me haya ido a mí? Sonríe, Cristo le ama. Amén. Sonríe a todos los discípulos que están conmigo. Gloria a Dios, hace más de 8 meses que hemos estudiado la palabra del Señor. Amén. Así que, ya mi hermano, Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermano Sergio, le dejo la invitación. A mi hermano Jonathan también. Dios le bendiga grandemente. Y mi hermano Mauricio. Dios te bendiga mucho, hermano mío. Amén. Así que le quiero hacer la invitación. Si usted quiere, lo dejamos invitado un día. También puede un día visitarnos también, a congregarse con nosotros. Gloria a Dios, es un ministerio nuevito, pero con un corazón y con una visión de Dios de predicar su nombre, exaltar su nombre y ensanchar el reino, porque sabemos que el Señor viene por su iglesia. Y también sabemos que Dios tiene que levantar altares. Amén. Que hoy día no están encendidos. Amén. Ya Dios bendiga a mi hermana Marcela. Amén. Sí, amén, hermana Marcela. Somos servidores del Señor. Estamos para compartir el reino. Amén. Y solamente somos servidores. La Biblia dice que algunos, gloria a Dios, son regadores, otros son sembradores, pero el crecimiento que lo da el Señor. Amén. Lo que siembran, lo que riegan, ciertamente somos instrumentos. Dios dará la recompensa, pero Dios da el crecimiento. Y espero al Señor que Dios le dé el crecimiento a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Ya, me voy. Bendiciones. A Dios la gloria y la honra. Los dejo invitados al próximo jueves a las 8 de la tarde por Facebook. Y también visiten nuestra página en YouTube. Se llama min.evan.jesucristo fiel y verdadero. Ahí puede escuchar prédica de nuestra iglesia, hermano, y pueda alimentarse en el Señor. Dios le bendiga. Nos estamos viendo. Bendición a todos. Bendiciones. Chao, chao.